Entonces, como seguimos en el tratamiento de las aguas residuales, en la unidad 4 vamos a ver acerca de la cuantificación de los contaminantes orgánicos como la DBO y la DQO. Entonces, eso es lo que vamos a ver en esta clase. Vamos a ver cómo evaluar o cómo nosotros podemos evaluar ese grado de contaminación. Y además de eso, vamos a ver las bases de cuantificación de la contaminación orgánica, la medición de la DBO y la medición de la DQO. ¿Cómo medimos estos contaminantes y qué pasa con la demanda bioquímica de oxígeno y la demanda química? Entonces, eso es lo que vamos a aprender en esta clase. Bien, para empezar, cuando hablamos de contaminantes orgánicos en el agua residual doméstica, hemos podido ya hablar de esto en los temas pasados y dijimos de que todos estos contaminantes que tiene el agua residual causan que, causan que el oxígeno se agote, ¿verdad? En el agua superficial. Entonces, por supuesto, ¿cuándo pasa esto? Cuando nosotros descargamos el agua a el agua superficial sin que esta agua residual tenga tratamiento. Entonces, ni bien nosotros descarguemos el agua contaminada, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir el agotamiento del oxígeno, ¿verdad? Pero, ¿cómo nosotros podemos evaluar este grado de contaminación? O también, ¿cuál va a ser el impacto que tienen estos compuestos en el agua superficial? ¿De qué manera podemos evaluar esto? Vamos a poder observar de que hay algunos compuestos que tienen un impacto un poco más grande que otros, ¿verdad? De acuerdo a qué tipo de contaminante es, a qué sustancia, de qué sustancia estamos hablando. Hay sustancias que contaminan más que otras, ¿verdad? Entonces eso también tiene un nivel de contaminación diferente, de acuerdo a las sustancias de las cuales estemos hablando. Entonces, por ejemplo, en la materia orgánica, el carbono se reduce en cierta parte. ¿Y qué pasa? Ese grado de reducción de estos compuestos orgánicos, que ya hemos visto cuáles son, ¿verdad? La clase pasada, las proteínas, las grasas, los azúcares, entre otros. Entonces, las grasas, por ejemplo, son más reducidas. Entonces, ¿qué pasa? Se requiere más oxígeno para la oxidación total de grasa y compuestos de tipo grasa. ¿Qué quiere decir esto? Prácticamente cuesta mucho más diluir las grasas, ¿verdad? Como por ejemplo el aceite de los vehículos, el aceite de cocina, todo lo que sea grasa, todo lo que sea ese componente grasoso. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros no eliminamos las grasas, entonces, ¿qué va a pasar? La grasa va a viajar con el agua residual y más adelante, si la descargamos en el agua superficial, estas grasas van a flotar hacia la parte de arriba o encima de la superficie. ¿Y qué va a pasar? Estas grasas van a impedir que la radiación pueda ingresar al agua para que se den todos estos procesos de transferencia atmosférica al agua y viceversa. Entonces, por ende, esa regeneración del oxígeno de esa agua superficial va a ser quizás mucho más lenta o en todo caso no va a ocurrir. Entonces, fíjense cuán importante es eliminar estas grasas o estos aceites del agua residual, porque si no, fíjense de que más adelante ocasionan problemas, ¿verdad? Entonces, eso es algo que hay que eliminar. Entonces, igual vimos la clase pasada, esta imagen o un poquito acerca de ella, donde tenemos materia orgánica
o la materia orgánica en el agua residual. Sabemos de que en la parte de los azúcares o sugars, que es lo mismo, tienen oxígeno, tienen hidrógeno y tienen carbono. Entonces, fíjense, algunos componentes químicos de cada uno de los componentes o alguno de los componentes que tiene la materia orgánica, simplemente para que veamos la composición, ¿ok? Luego también están las proteínas, fíjense, igual tiene carbono, nitrógeno, oxígeno, agua, H2O, que es lo mismo, etcétera. Y además de eso, abajo acá tenemos las grasas que ya vimos o que acabamos de decir de que son las que más contenido orgánico tienen, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos causan los problemas que acabamos de mencionar. Pueden elevarse, flotar e impedir el paso de la radiación solar en esa superficie o en esa agua superficial, perdón, y no se van a dar los procesos de intercambio de oxígeno, ¿verdad? Entonces, ya vimos de que es perjudicial. Ahora, entrando un poquito más a los tipos de pruebas o también se llaman tipos de test, que justamente están directamente relacionados con qué, con cómo medir la DBO, cómo medir la DQO. Entonces, por supuesto, todos los compuestos disueltos sabemos de que pueden ser, por ejemplo, materia en suspensión. Y el agua residual lleva bastante materia en suspensión a lo largo de su recolección, ¿verdad? Entonces, sabemos de que esta materia en suspensión puede ser orgánica, que fíjense, estamos repasando lo que ya vimos. ¿Cuáles son esos componentes orgánicos? Los restos de comida, la materia fecal de nuestros sanitarios y muchas otras que vimos la clase pasada. Pero también son inorgánicos. Entonces, nuevamente estamos repasando que la materia o los contaminantes, la materia que contiene el agua residual se divide en orgánicos, los que son de naturaleza orgánica, y los que son de naturaleza inorgánica. ¿Cuáles son los inorgánicos? Serían las arenas, las areniscas, las arcillas, e incluso hablamos de que cuando el flujo es bastante alto, ¿qué pasa? Hasta las piedras pequeñas se puede llevar o puede arrastrar. Entonces, para este tipo de composición, fíjense, acá vamos a ver lo que sería la determinación de la DQO. ¿Qué pasa? ¿Cómo se da este proceso? ¿En qué consiste? Etcétera. Entonces, para determinar la DQO o la demanda química de oxígeno, hablamos, por supuesto, de la oxidación de esta materia orgánica. Entonces, queremos saber qué pasa, qué sucede con la oxidación. Entonces, ¿cuándo se puede lograr esta oxidación de la materia orgánica? Se puede lograr haciendo una prueba analítica, es decir, se utiliza un componente que se llama bicromato, ahí lo tienen escrito, que a esto se lo conoce como un agente oxidante bastante fuerte, porque fíjense, es una prueba que se realiza para analizar la oxidación de la materia orgánica. Entonces, para eso se utiliza ese bicromato. Ese bicromato, ¿qué pasa? Lo tenemos que calcular en medidas equivalentes de oxígeno, ¿verdad? Para que tenga una relación coherente. Entonces, esta prueba se realiza, ahí lo tienen también en la diapositiva, a 150 grados centígrados. Y ahí dice pH bajo, ya esa es otra característica de la prueba. Además del bicromato, fíjense, perdón, que se utiliza un ácido sulfúrico
y prácticamente, ¿qué pasa? Todo el carbono disponible se oxida y se reduce a CO2. Entonces, se reduce o se oxida a dióxido de carbono. Entonces, esta cantidad de bicromato eh, se calcula, como les decía, y ya les mencioné, fíjense solo que aquí está nuevamente, en medidas equivalentes de oxígeno. Entonces, para que tengamos una idea, una molécula de oxígeno puede aceptar 4 electrones, ¿verdad? Entonces, prácticamente en esta prueba de la demanda química de oxígeno, nosotros evaluamos justamente eso, ¿verdad? La demanda química de oxígeno, ¿de quién? De la materia orgánica que se va a oxidar completamente hasta llegar a ser dióxido de carbono. Entonces, ese es el proceso, fíjense, por el que pasa la materia orgánica para poder oxidarse, reducirse, eliminarse, lo mismo, ¿ok? Entonces, ese es el proceso que hace la demanda química de oxígeno. Oxida la materia orgánica hasta llegar a ser dióxido de carbono. Entonces, prácticamente, si nosotros queremos expresar o determinar la concentración de todos estos contaminantes orgánicos en gramos, por ejemplo, de oxígeno o gramos de demanda química de oxígeno, lo tenemos que hacer o lo relacionamos directamente con el dióxido de carbono. Entonces, ¿qué es ese bicromato? Es un agente oxidante, ¿verdad? Que nos ayuda a determinar o a realizar esta prueba de la demanda química de oxígeno. Entonces, el bicromato es el agente oxidante, perdón, y después nosotros podemos medir cuánto se ha oxidado a dióxido de carbono. Ese es el procedimiento. Aquí está, fíjense ya algunos gráficos para que podamos entender un poquito mejor la teoría de la cual estábamos hablando. Entonces, tenemos acá, fíjense, este equipo que ustedes pueden observar en su pantalla. A este equipo es al que se le pone el bicromato. Fíjense, aquí tenemos que es una sustancia roja como esta que pueden observar. Y que dijimos que el bicromato es el agente oxidante, ¿verdad? Y ya vimos que para que podamos realizar este experimento o este proceso, lo tenemos que realizar a altas temperaturas, ¿verdad? Además de eso, que también dijimos que se utiliza el ácido sulfúrico, ¿verdad? Entonces aquí, ¿qué tenemos? Tenemos la prueba, la ingresamos al equipo que ustedes pueden observar aquí, se calienta, llega a los 150 grados, tal como nos decía el cuadro pasado, y luego medimos cuánto de dióxido de carbono me ha producido. Entonces, ¿qué pasa? Yo necesito el agente oxidante, que es el bicromato, necesito otro componente como el ácido sulfúrico para posteriormente obtener dióxido de carbono. Entonces, de eso se trata la prueba de esta demanda química de oxígeno. En eso consiste. Ahora bien, aquí también podemos observar acerca de la demanda química de oxígeno, donde prácticamente todo el material orgánico
o todo lo que estamos analizando en el agua residual, se la conoce también o se lo conoce también como la molécula de Chon, así, tal cual, como si esto fuera una palabra. Bien, entonces, ¿por qué? Porque el material orgánico o la materia orgánica contiene ¿qué? Contiene carbono, contiene hidrógeno, contiene oxígeno y contiene nitrógeno. Entonces es por eso de que esto o esta palabra es todo el material orgánico. Bien, y se lo conoce como una molécula que se llama CHON. ¿Por qué? Porque todos estos componentes están dentro de la materia orgánica. Además de eso, acá, fíjense, podemos ver un estado de oxidación, es decir, podemos calcular también una demanda química de oxígeno teórica. Entonces, ¿qué pasa? Todo esto lo podemos hacer, por supuesto, en el componente orgánico del cual estamos hablando, pero basándonos en ¿qué? En una oxidación completa, así como el experimento, ¿no ves? Dice, utilizamos el bicromato, utilizamos ácido sulfúrico y vemos cómo se reduce hasta llegar a ser dióxido de carbono. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir aquí la cantidad requerida de oxígeno completa depende de qué? Del estado de oxidación del carbono. Entonces, de ahí nosotros podemos utilizar, fíjense, esta ecuación para el estado de oxidación, donde tenemos aquí 2B más 3D menos A sobre N. ¿Qué es N? N es la cantidad de carbono, A es la cantidad de hidrógeno. Aquí fíjense lo que tenemos acá. A es la cantidad de hidrógeno, N es la cantidad de carbono, B, ¿qué es? ¿Qué sería? La cantidad de oxígeno y N, en este caso, la cantidad de nitrógeno. Perdón, D, no N. D, la cantidad de nitrógeno. No me estoy confundiendo con las letras en grano. Pero aquí igual están en la ecuación, fíjense, lo mismo. Bien, entonces, todas las letras pequeñitas son las cantidades de cada uno de estos componentes. ¿Ok? Y aquí también tienen algunos valores, fíjense, que prácticamente son los que nosotros podemos observar en la ecuación. Entonces, ¿qué pasa? La cantidad de oxígeno que requiero va a depender de qué? Va a depender, les repito nuevamente, del estado de qué? De oxidación de el carbón. ¿Qué quiere decir? Cuán descompuesto o cuán fuerte puede estar el carbón. Eso quiere decir, en resumen. ¿Bien? Bien, entonces acá fíjense una explicación, un complemento de lo que estamos viendo. Podemos imaginarnos, por ejemplo, un determinado compuesto orgánico que puede tener, fíjense, N átomos de carbono, A átomos de hidrógeno y B átomos de oxígeno, además de átomos de nitrógeno. Entonces, ¿qué va a pasar? En un compuesto orgánico, que es de lo que nosotros estamos hablando, ¿verdad? Oxígeno y nitrógeno se pueden reducir tomando 2 y 3 electrones. Entonces, todo esto respecto de qué? Del átomo de carbono, porque ese es el que nos interesa, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar? El hidrógeno se puede oxidar completamente, ¿verdad? Y eso no puede entregar un electrón. Entonces, sabemos de que la valencia de hidrógeno y oxígeno, además de N en un compuesto orgánico, ¿cuánto es?
más 1, menos 2 y menos 3 respectivamente. De química lo sabemos, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar? Prácticamente acá más 1, ¿por qué? Porque ha entregado un electrón, ¿verdad? Menos 2 porque ha cedido el oxígeno, por eso es menos 2. Y prácticamente acá menos 3, ¿qué sería? De que se ha reducido el nitrógeno. Entonces, eso quiere decir esos valores. Y por ende, ese estado de oxidación promedio, por ejemplo, que tiene el carbono, se puede calcular tomando en cuenta el número de átomos. En el cuadro pasado, el anterior a la ecuación, vimos qué pasa con esto de los electrones y los átomos. Entonces, podemos hacerlo, fíjense, de hidrógeno, oxígeno y nitrógeno dividido por el número de átomos de el carbono. Entonces, simplemente estamos hablando de la ecuación, ¿verdad? Es lo mismo. Entonces, por supuesto, mientras más bajo sea este estado de oxidación del carbono, menor va a ser que el número de átomos de oxígeno y de nitrógeno en el compuesto. ¿Qué quiere decir esto? Que es más difícil que se pueda oxidar. Entonces, ahí, en resumen de todo lo que dice acá. Igual ustedes ya lo pueden leer con calma, si es que quieren repasarlo para ver los valores y demás, y para que le entiendan también mucho mejor a la ecuación, ahí está, lo van a tener en la diapositiva. Pero, en resumen, ahí la explicación de la ecuación. Entonces, fíjense, también podemos utilizar esta demanda química de oxígeno, de QO, en cuanto al número de electrones, que en este caso se dice se hacen libres por átomo de carbono en la oxidación completa ¿de quién? De la molécula que describe las características del agua residual, que se llama la molécula de Chon. Entonces, es la misma que ya hemos visto, ¿verdad? Y por supuesto, aquí nosotros tenemos, fíjense, que prácticamente el carbono es la forma más reducida en ¿qué? En el dióxido de carbono, ya que tiene, ¿cuánto? Tiene 4 de valencia, si ustedes recuerdan en química. Entonces, es por eso que es la forma más reducida, o también se diría que la más perfecta, ¿verdad? Es por eso que acá esta ecuación lleva 4 menos, ahí está. Entonces, a esos 4 le tengo que quitar ¿qué? Le tengo que quitar todo este valor de electrones de oxígeno, de nitrógeno y de hidrógeno, ¿verdad? Por favor, antes de que se corte el tiempo, se van anotando en el chat para la lista. Bien, entonces, ¿qué quiere decir? Que prácticamente, les decía, podemos recordar que esa valencia del carbono en el dióxido de carbono más 4 es la forma más oxidada del carbono, la forma más reducida o perfecta. Sin embargo, lo que estamos midiendo en cuanto a dióxido de carbono, ¿qué pasa? Es lo que nos queda echándole en el experimento o en la prueba, echándole el bicromato, ¿verdad? Que sería más 4. Entonces, nuevamente les repito, es la forma más oxidada del carbono y ese es el estado en el que está. ¿Cuál sería? Esta ecuación, 2b más 3d menos a sobre n. Entonces la demanda será la diferencia entre esos 4 y el estado actual. Entonces, 4 menos el estado actual del componente. Eso quiere decir esa relación en cuanto a esta ecuación. Ah, por favor, y alguien me manda la captura, ¿ya?
de la lista, por favor, les encargo. Bien, entonces esa es la relación en cuanto a la distribución para el número de electrones de carbono en la oxidación completa de la molécula de Chon o de la molécula que describe los contaminantes en el agua residual. Bien, aquí también tenemos, fíjense, nuevamente, en cuanto a la molécula de Chon, dijimos de que la completa oxidación de materia orgánica en dióxido de carbono y agua está directamente relacionado con la molécula de Chon. Ya sabemos qué significan estos componentes y prácticamente qué va a pasar. En este caso, el oxígeno y el nitrógeno permanecen reducidos, ¿verdad? Pero en la prueba de la DQO, el nitrógeno se convierte en ¿qué? Si trabajamos con la prueba de la DQO, prácticamente ese nitrógeno se va a convertir en amoníaco, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a tener nosotros la cantidad requerida de moléculas de oxígeno para la completa oxidación. Nuevamente tenemos la molécula de Chon, fíjense, ahí está. Y esto es lo que tiene mi molécula, ¿verdad? Ahora, esta parte de acá, 4N más A menos 2B, esta es la ecuación que acabamos de ver. Entonces, ¿qué dijimos? Que prácticamente esto es lo que demanda de oxígeno esta molécula que es la contaminante. ¿Ok? Entonces, les repito, esto es lo que tiene mi molécula o mi contaminante. Esto de acá, este segundo término, es lo que demanda de oxígeno este contaminante. Bien. Y para que se quede dióxido, para que nos quede o para que me quede dióxido de carbono, en este caso acá, agua y amoníaco. Entonces, esa es la relación, ¿ok? Lo que tengo, lo que demanda de oxígeno, para que yo pueda tener como resultado que el dióxido de carbono, que es lo que vimos en la prueba de la demanda química de oxígeno, el agua y el amoníaco. Entonces, eso me describe la ecuación. Entonces, prácticamente con esta relación nosotros podemos calcular esa cantidad de oxígeno que es necesaria para oxidar todo el carbono y que obtengamos dióxido de carbono. Entonces, ahí nuevamente, simplemente la relación para que ustedes entiendan un poquito mejor de lo que hemos venido hablando en las ecuaciones. Bien, entonces, hemos podido observar, por ejemplo, que en esta prueba también de la demanda química de oxígeno y de los componentes orgánicos, podemos hacer una relación, por ejemplo, por gramos de peso de ese compuesto. Entonces, sin embargo, hay que tener cuidado de no confundir cómo evaluamos la DQO o la demanda química de oxígeno con la evaluación del carbono orgánico total. Porque si ustedes investigan un poquito, van a ver que hay otra prueba o otra evaluación que se llama carbono orgánico total. ¿Ok? Pero son pruebas diferentes. Bien, simplemente un aclaratorio. Ahora, aquí nosotros podemos ver otra ecuación en donde podemos analizar prácticamente, como dice aquí en la teoría, cuánto necesitamos o cuánto requerimos en este caso para qué, para reducir los compuestos orgánicos, que ese es el objetivo
de realizar tanto la prueba de la de QO como el experimento o la prueba o el test que vimos en cuanto a los componentes del bicromato, del ácido sulfúrico, etc. Entonces, siempre ese es el objetivo. Bien, entonces acá, fíjense, ya tenemos número 8 que se nos ha agregado a esta ecuación. Esto es lo que ya teníamos, ¿verdad? Pero se nos está agregando esto de acá. Lo de arriba son miligramos de la demanda química de oxígeno. Y fíjense la relación nuevamente con la molécula de John, la molécula de eh, eh, el contaminante que tiene el agua residual. Entonces, esto de acá es lo que yo requiero y prácticamente, ¿qué tiene la molécula? Tiene aquí los componentes de N, A, etcétera. Pero aquí nosotros, la valencia, por ejemplo, del carbono, ¿cuánto es? Del hidrógeno, ¿cuánto es? Del oxígeno es 16. ¿Y qué más? Del nitrógeno es 14. Entonces, simplemente acá de manera química están esos valores de cada uno de los componentes. Entonces, lo de arriba es lo que yo necesito para qué? Para oxidar la materia en gramos, ¿verdad? Entonces, es lo mismo que la relación, fíjense acá, de la ecuación pasada que acabamos de ver. Bien, ahora, eh, como les decía, que muchas veces se confunde el análisis de la de Quo con el carbono orgánico total. Aquí simplemente para saber de qué se trata este carbono orgánico total. Quiere decir simplemente cuánto de carbono total hay en una sustancia. Entonces, nada más nos mide eso, el carbono. Pero vimos que la demanda química es necesaria o la utilizamos ¿para qué? Para reducir esa materia orgánica a dióxido de carbono. Entonces acá simplemente, fíjense, es el peso total de átomos de carbono orgánico en relación con el peso del compuesto orgánico. Entonces es por eso que aquí tenemos el peso total de átomos de carbono relacionada con el peso de nuestro compuesto orgánico, que es